Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Charlas con Conciencia, un espacio donde exploramos temas que nos mueven, que nos retan y sobre todo que nos hacen pensar con propósito. Yo soy Elba Falcón y en esta ocasión estoy muy contenta de contar con la participación del licenciado Fidel. Fidel, un gusto tenerlo aquí. Yo lo conozco pues ya de algún tiempo, sé lo que usted hace, pero me gustaría que nos platicara así muy sencillo quién es y a qué se dedica. Muy buenos días, doctora Elba. Bueno, yo soy Fidel Color López. Me encargo de las situaciones jurídicas de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán. Hay algunos aspectos que no son necesariamente controvertidos, pero son de asesoría y de llevar a cabo tramitología respecto de los documentos que emite la universidad, y los otros son sobre los conflictos que pudiera tener la universidad, así también como de los convenios y seguimiento que tiene con otras instituciones, y nosotros nos encargamos de que estos lleguen a buen puerto precisamente en el área documental. Perfecto. Y de hecho, bueno, usted se encarga de la parte problemática a lo mejor en la universidad, pero en esta ocasión me gustaría que nos hable de otro tema que nos va a interesar seguramente a más de uno, que no están tan metidos en la parte universitaria, sino al tema de los testamentos. Esta necesidad de conocer del tema surge, no sé si lo recuerda, de una conversación que teníamos en la oficina acerca de la importancia de los testamentos y sobre todo el desconocimiento que hay a través de esto, ¿no? Entonces, tomando en cuenta pues la experiencia que usted tiene en esta resolución de conflictos, pues coméntenos para empezar así, ¿qué es un testamento y para qué sirve? Generalmente el testamento es un instrumento. Hay varias modalidades, pero la que realmente es pública y se conoce es una que se inscribe ante algo que nosotros conocemos como el Archivo General de Notarías. Tiene una eficacia podríamos hablar casi del 98%, dado que tienen que darse ciertos requisitos para que se pueda otorgar. Es decir, que la persona tenga toda su situación mental en un estado correcto, que acuda ante una autoridad, que es un fedatario público o lo que conocemos como un notario, y que se dicte, es decir, que diga cuál es su deseo. Aquí para Michoacán nos piden que se acompañe con 3 testigos que no sean familiares y que sean plenamente identificados. Luego se redacta en algo que conocemos una escritura pública, un documento formal con elementos, se hace la inscripción. Y anteriormente y ahora con las reformas que últimamente ha habido para este tipo de documentos, algunas protestas muy específicas, también anteriormente se consultaba nada más, por ejemplo, si lo hacíamos en el estado de Michoacán, nada más para el estado de Michoacán. Pero ahora hay una base de datos nacional en donde es obligatorio para la autoridad que lo redacta también hacer su publicación, es decir, para intentar que sea congruente no nada más en nuestro estado, sino que también a nivel nacional. Y eso creo que es bien importante porque la mayoría de los mexicanos, me incluyo entre ellos, crecemos con las ideas de las novelas, ¿no? Del testamento y cómo se puede simplemente un papelito firmado en el hecho de muerte de la persona y listo, ¿no? Entonces, creo que con esa base de datos nacional nos evitamos el problema muy novelesco a lo mejor de llega otra persona a presentar otro testamento y generar conflicto, ¿no? Entonces, creo que nos podría platicar un poquito desde su experiencia cómo beneficia a las familias el tener este testamento, ¿no? Más allá de un problema, creo que puede ser una buena solución. De hecho, en la experiencia de su servidor, ya tenemos algunos días, no soy un conocedor al 100%, aun y cuando ejercemos la carrera del derecho, pero siempre hay cuestiones muy específicas. Pero en las experiencias que me ha tocado vivir, sí es necesario, generalmente incluso su servidor y mi familia, el normal conocimiento de un testamento es creer que ya cuando estamos en una edad madura o cuando ya estamos grandes de edad es que lo debemos hacer. Y yo recuerdo a uno de mis profesores, que es bastante, ¿no? Ya recordar. Poquito tiempo. Recuerdo a uno de mis profesores que nos decía que, incluso él era notario, y que decía que este instrumento se debe recabar como un instrumento de amor. Es decir, generalmente nosotros cuando empezamos a trabajar y somos jóvenes, damos nuestro dinero a quien queremos, que generalmente es nuestra madre o nuestro padre o algún hermano. Y ahí reflejamos el afecto que nosotros le tenemos a esta persona. Es importante también que cuando vamos madurando
ya en el crecimiento, cuando tienes pareja, no vamos a decir que nos casamos ni nada, sino cuando tienes pareja, pues es a tu pareja, ¿no? A quien tú le quieres brindar y invitar a comer y dar cosas. Y en una tercera época, pues es a los hijos. Pero en todas estas épocas nosotros podemos en algún momento crear este documento y dejar estipulado a esa persona que queremos protegida y determinar que para ella van a ser los bienes. Recuerden que son los bienes, o recordemos que son los bienes que no se extinguen con la muerte. Generalmente son inmuebles, casas, o algunos derechos o algunas situaciones que van a prevalecer cuando nosotros ya no estemos. Entonces no nos esperemos hasta el final. Se puede, es decir, por ejemplo, si nosotros en un primer momento otorgamos un testamento para nuestros padres porque salimos de trabajar, pudimos comprar una casa, etcétera, etcétera, bienes, y lo dejamos para nuestros padres, pero luego, pues, lamentablemente la trayectoria del ser humano es finita, entonces fallecen o mueren. Entonces ahí nosotros podemos volver a rehacer nuestro testamento y en esta segunda etapa de nuestra vida, a quien nosotros queramos poder dejar nuestros bienes. ¿Esto qué da? Da seguridad porque estamos designando a una persona con un nombre específico. Es decir, ya nadie se puede entrometer. Y va a ser bajo el régimen o bajo lo que la ley determina. Va a ser muy difícil que otra persona venga y diga, no, es que a mí también me tenía que dejar, porque es una voluntad. Ahí se plasma la voluntad de la persona a quién quiere dejar sus bienes. Ahí está tocando temas bien interesantes y que creo que es importante puntualizar, ¿no? Una duda que me salió ahorita así de bote pronto, ¿qué pasa cuando una persona deja estipulado que le va a dejar una casa a un familiar, al hijo, pero lamentablemente este hijo fallece, entonces, y al mismo tiempo el que hizo el testamento, ¿no? ¿Qué pasa con esa propiedad? ¿Qué ocurre? Es una situación muy triste, pero sí llegó a ocurrir. En la experiencia me ha sucedido en un caso en donde fallecen las personas. En este testamento incluso hubo herederos sustitutos que en el mismo testamento se establecieron. Pero uno de los herederos tenía una situación no muy propicia en cuanto a lo cognitivo. Entonces hubo algunas situaciones muy específicas, pero cuando esto sucede, si ya no hay nadie que reclame, si hay más familiares podrán reclamar, pero mediante otro proceso que conoceríamos como un juicio sucesorio intestamentario, pero ese sería parte. Pero si ya no existiera nadie más, el beneficiario de todos estos bienes es el Estado, bajo sus modalidades, ¿verdad? Cada estado de la República tiene su modalidad para cómo se llegan los bienes y se convierte en el beneficiario de las propiedades. Entonces es importante ahora sí que prevenir todas las posibles opciones, ¿no? Que sí, obviamente nunca queremos pensar en que vamos a trascender angelitos en algún momento, pero pues sí tenemos que tener esa conciencia, ¿no? Y hay otras situaciones que también creo que son muy comunes cuando los papás o los abuelos tienen una propiedad y le quieren hacer, no sé si es el término correcto, una herencia en vida, por así decir, a cierto hijo, ¿no? Entonces, y lamentablemente, pues hay situaciones en las cuales pues los hijos, por alguna razón, deciden correr a los padres o hacer esta situación, ¿no? ¿Hay manera de que tú como dueño que vas a darle una propiedad a tu hijo te puedas proteger o ya una vez que la diste ya no ahí propiamente ya no sería el testamento como lo conocemos. Sería ya nada, podemos establecer una figura si quieres dar en vida. A lo mejor hay segunda charla de esta, pero bueno, en ese momento tercera, cuarta, les menciono, sería establecer algo que se llama el usufructo. Usufructo vitalicio se lo reservaría a la persona que quiere dejar en vida o quiere dar en vida a sus hijos. Ella se reservaría el usufructo vitalicio, se inscribiría en el registro público de la propiedad y en ese momento, aun y cuando se intentara vender la propiedad o cuando se vendiera, no pueden ser desalojados dado la inscripción que tiene esta propiedad y es una protección para
para las personas mayores que le dejaron a sus hijos. Y es bien los importante, ¿no? Porque así, o sea, sí le estás dando el cariño a tu hijo, pero le dices, pues sí, pero también, pues cuídame tantito, Permíteme ¿no? un Así, momento. déjame usarlo hasta que ya cuando me vaya, ahora sí haces y deshaces, ¿no? En esa parte, sí. Sí, es tratar de establecer los límites porque sabemos cómo todos hemos conocido en nuestra sociedad algunas situaciones muy específicas, algunas no muy gratas, otras sí muy gratas, pero generalmente si podemos hacer esta protección, yo creo que nos llevaría sobre todo a la tranquilidad en la familia. Es decir, la familia sería la primera conocedora de cómo está la disposición de los bienes y evitaríamos el roce o la intransigencia, el pleito, buscando la paz. Es decir, la sociedad transitaría sobre otra situación más tranquila respecto de cómo se deben de dar los cambios de propietarios en los cambios en las propiedades de las familias o de las personas, y sobre todo tener en cuenta algo que sí es bien importante y que usted mencionaba, que es asegurarnos de que sea nuestra familia quien nosotros queremos, quien va a ser acreedora o poseedor o propietario de estos bienes, y no el Estado. Claro. Porque toda una vida de trabajo reflejada, pues yo creo que la tenemos que dar a quien nosotros queremos. Sí, no, ya pagamos impuestos toda la vida y todavía después, no. Todavía aún, pero son de las excepciones que tenemos en donde cuando ya no hay nadie que reclame, el Estado puede hacerse propietario de esos bienes y obviamente puede dedicarlo para sus fines, que son los de gobernar. Y por eso a veces tenemos oficinas muy, muy importantes en edificios que decimos, ¿y cómo es que está aquí? Se está ocupando como oficina. Bueno, pues por esta serie de situaciones que la consecuencia es esa. Cuando ya nadie puede hacer un reclamo respecto de la familia, entonces es el Estado el que entra en posesión y en propiedad de esos bienes. Me resolvió una duda que tuve siempre y no me había dado cuenta, porque bueno, no sé si conoce el estado de Guanajuato tan precioso, la capital. Parte, sí, claro que sí. Y hay muchos edificios precisamente de este tipo, ¿no? Que son edificios impresionantes y son oficinas de gobierno, y siempre los turistas y la gente dice, bueno, ¿y cómo le hizo el gobierno para hacerse de esa propiedad, ¿no? Y se pregunta, ¿uno estarán rentando o qué pasó? Llega a suceder esta parte y les comentaba, dependiendo del lugar es el beneficiario. Por ejemplo, sé que para el Estado de México, si no me equivoco, posiblemente siga siendo, creo que era el DIF quien se quedaba con los bienes. Entonces cada estado dispone qué instancia va a recibir los bienes, y sobre todo es el manejo de las propiedades y de los objetivos que crea el Estado. Por eso la invitación es que en algún momento nosotros podamos desarrollar disponer de aquellos bienes, de aquello que has trabajado tanto tiempo, aunque a veces nosotros consideramos, pero es que yo casi no tengo nada o no tengo nada, sobre todo cuando están jóvenes o cuando estamos jóvenes. Pero hay incluso una teoría de algunos autores en donde dice que el patrimonio no simplemente es físico, sino también es lo que podamos acrecentar durante la trayectoria de nuestra vida. Y pues te das cuenta y te sorprendes que cuando ya ha pasado algún tiempecito, pues sí llegas a tener aquellos bienes, y entonces ya viene la preocupación de ¿a quién? Y si llegas a tener 2 hijos, dices, ¿a cuál de los 2? Sí. Y es que esto ya se los comento. Yo tengo una hermana, hemos pasado muchas cosas, nada más somos 2 hermanos, nuestros padres ya fallecieron, pero ella me decía en uno de los viajes que hicimos que por favor yo determinara a cuál de sus hijos le iba a dejar ella las cosas. Le dije, pero es que mejor es un documento. Qué difícil. Hay veces que tenemos a los familiares en confianza y podemos decirle, sabes que yo te dejo, tú lo haces. Pero también en el testamento lo podemos señalar, sería nuestro albacea. Es decir, el tío fulanito, el hermano perenganito, el primo fulano, puede quedarse de albacea, y él puede determinar en algún momento o hacer que se lleve a cabo la disposición que uno hizo. Esa en realidad sería la función de un albacea. Sí, porque hay muchos mitos, ¿no? De que el albacea es el heredero universal, y pues no, o sea, realmente creo que es un error de concepción del término, porque pues se usa mal y entendemos todo al revés, ¿no? Es el encargado de liquidar o determinar la sucesión, es decir, de llevar a buen puerto
la decisión que tuvo la persona de dejarle a uno una casa o dejarle a todos o venderla y que se repartieran el dinero. Él es el que tiene esa función tarea, ¿no? para llevar vamos a decirlo así nuevamente, llevar a buen puerto, que termine todo y que no haya discusiones. Y hablando de temas bien dolorosos, de dineros, ¿qué tan caro es hacer un testamento? Porque muchas veces lo evitamos por eso, ¿no? Porque tenemos la idea de que es bien caro hacer un testamento. Sí, generalmente el testamento, si nosotros podemos verlo a través de lo que se van a ahorrar los hijos, creo que no sería caro. Okay. Estamos hablando actualmente, a ver si no soy indiscreto, pero cada notaría tiene su tarifa. Estamos hablando aproximadamente en promedio de unos 6,000 pesos, pero hay una época en septiembre en donde usted puede hacer su cita, y aunque no lo haga en septiembre, ellos lo agendan y generalmente respetan el costo más económico. Es una invitación que hace el gobierno, hasta donde sea, el gobierno del estado de Michoacán, en donde los notarios hacen de una manera más económica los testamentos. Así que el equivalente al Buen Fin, pero de los testamentos, pero de ¿no? los testamentos. Eso más que nada es como un programa para tratar de que las personas podamos tomar la decisión de llevar a cabo nuestro testamento. El procedimiento, bueno, la situación es que sí equivale como a, es como, yo les decía originalmente, es una escritura pública que se inscribe. Entonces hay que hacer varias anotaciones. O sea, eso es en el testamento que conocemos en el estado de Michoacán como testamento público abierto, que es el que se recomendaría para llevar a cabo. Sí. Y justamente lo que mencionaba al principio, ¿no? Evitémonos problemas, evitémonos pleitos con familiares, pleitos con hermanos, porque parece broma, pero pues sí, es anécdota. ¿Cuántas familias no pierden esa relación de familiaridad? Pierden la relación, pierden totalmente la relación. A mí me ha tocado hasta este punto lograr que familias de 11, de 12, no discutan y porque llega un momento en el que creen que fue injusto el reparto cuando no es claro por parte de quien lo deja. Entonces, pero lograr que 11 personas se pongan de acuerdo, si tu familia es grande, pues con más razón es necesario que se establezca quiénes son los que tienen que quedarse con los bienes que ya trabajaste. Sí, es una decisión pues bastante complicada y pues creo que es importante que lo sepamos desde ahorita, ¿no? Y no nos esperemos ya al último momento. Y pues, Lic, muchísimas gracias por compartirnos esta información en este espacio muy corto de tiempo, pero creo que fue muy fructífero. Muchas gracias por la invitación y pues estamos a sus órdenes en cualquier momento. Bueno, conste, si lo invito a una siguiente ocasión, va a venir, ¿eh? Con mucho gusto, hasta luego. Bueno, pues agradecerle a todas las personas que están sintonizándonos. Los invitamos a que continúen escuchándonos en las siguientes emisiones. Conecta Univim. Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal.